hay mucha gente buscando mejorar en el running y haciendo preguntas sobre correr. Saber qué tipo de entrenamiento vas a hacer es algo que todo runner principiante debería saber. La cosa es que cuando estamos empezando a correr, no siempre sabemos cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer. Elegir qué tipo de entrenamiento vas a hacer cuando estás comenzando a correr te puede cambiar como corredor, y además siento que es algo que se tiene que alinear con tu flexibilidad de tiempo, con tu personalidad y sobre todo con tus objetivos. Estás en Cruzamos la Meta, un podcast sobre running, constancia y metas que nos cambian. Soy Gabriela Martínez, una runner que empezó a correr a los 30 años buscando un cambio físico y terminé encontrando un nuevo estilo de vida. Si es la primera vez que estás acá, bienvenido o bienvenida. Te invito a suscribirte para ver los episodios que publico todos los jueves, y si ya has estado acá, gracias por regresar. Hay algo que es innegable últimamente y es que todo el mundo está corriendo, pero más allá de eso, hay mucha gente buscando mejorar en el running y haciendo preguntas sobre correr. Y justamente esta semana estaba hablando con una amiga que está empezando a correr, se lo quiere tomar más en serio. Ella me preguntó si se podía unir a mi club de running y yo le dije sí, obvio, y después pensé, bueno, no es un club de running, es un entrenador a distancia. Y entonces ella me dice, pero entonces tú corres sola. Y yo le dije, sí, bueno, la mayoría de las veces corro sola. Y ella me dijo, yo creo que no podría. Entonces empezamos a hablar sobre los tipos de entrenamientos que hay, cuáles son las ventajas, y obviamente que yo pensé que esto tiene que ser un tema para el episodio del podcast. Y es que sin duda, elegir qué tipo de entrenamiento vas a hacer cuando estás comenzando a correr te puede cambiar como corredor, y además siento que es algo que se tiene que alinear con tu flexibilidad de tiempo, con tu personalidad y sobre todo con tus objetivos. Para mí, saber qué tipo de entrenamiento vas a hacer es algo que todo runner principiante debería saber. La cosa es que cuando estamos empezando a correr, no siempre sabemos cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para saber qué es lo que nos conviene. Entonces, bueno, lo primero y lo que yo hice cuando estaba conversando con mi amiga fue organizar los tipos de entrenamientos que pueden darse. Y lo primero es la persona que corre sola. Que corre sola, no que entrena sola. En mi caso, como yo he dicho antes, tengo un entrenador a distancia, o sea, alguien que sabe que está capacitado para eso, me da un plan. Mi responsabilidad es ejecutarlo. Y por supuesto, la gran ventaja para mí es la flexibilidad del tiempo. Yo decido cuándo salgo, qué día de la semana, cuándo me conviene. El punto es que lo tengo que hacer, pero también hay una desventaja, y es que si no voy, nadie me pregunta ni me monitorea si lo hice, si no lo hice. Es como que acá no hay que rendir cuentas. Realmente yo soy una persona un poco impuntual, entonces esto es algo que me funciona. De otro modo, yo no sé si podría ser tan consecuente con el entrenamiento. También creo que las personas que corremos solas tenemos como ciertos rituales más allá de, despertarnos temprano, ponernos la ropa que queremos. Y una es eso de escuchar un podcast, escuchar la música. Yo no lo hago cuando estoy entrenando, pero lo hago camino al entrenamiento. Ya yo corro hace 2 años, correr para mí no es una tortura, simplemente hay días en los que quiero más y en los que quiero menos. Entonces cuando quiero menos, pues busco unas cositas como que me animen. Y bueno, la música, el podcast es parte de, sobre todo porque cuando estoy entrenando voy a estar sola en el entrenamiento, voy a estar concentrada y alrededor pues probablemente no hable con nadie. Sin embargo, creo que así como está esta parte del proceso, habría unas cosas que sí se podrían considerar algunas desventajas, y tiene que ver nuevamente con esa lucha interna por ir o por no ir. Si un día no quieres ir, pues nadie te va a monitorear, y si te estás preparando para un objetivo, pues probablemente eso te juegue en contra. Y otra desventaja, por llamarlo así, creo que es la social. Si eres una persona que está empezando a correr y no conoces a nadie a tu alrededor que lo haga, entonces eliges un plan a distancia porque es lo que te conviene o porque eres una persona tímida, porque también mucha gente empieza a correr sola porque le da vergüenza que la vean correr. Y la verdad es que creo que si lo sientes al principio es algo que se te va a ir quitando, porque cuando empiezas a correr te das cuenta que tienes que estar tan concentrado en ti mismo que es poco probable darte cuenta de todo lo que están haciendo los demás corredores. Y otra desventaja creo que está como un poco ligada a lo social. O sea, si empiezas a correr solo, no conoces a nadie que haga esta actividad, por la razón que sea, sales solo, te cuesta como encontrar personas con quien hablar de estos temas que uno habla, y de zapatillas, de carreras, de pace, de nutrición, de todo lo que puedes hablar. O sea, lo puedes hablar con alguien, pero si no es corredor, probablemente no te entienda y no tenga la misma emoción que tú o las mismas dudas que tú. Por eso creo que, en algún momento esta podría ser una de las desventajas. Después están los corredores que se van a los clubes de running, que es lo más común, lo que existió toda la vida. Tiene un horario, es presencial, está el entrenador ahí, vigila lo que estás haciendo,
corriendo. Y creo que este tipo de grupos realmente es muy beneficioso porque más allá, bueno, de correr, de lo social, de que hay gente que está en la misma que tú, siento que están muy pendientes de la técnica. Yo a veces estoy en el Roseda, estoy haciendo mis entrenamientos, pero veo que hay clases completas como que son de técnica. Y creo que eso, como una persona que corre sola, es algo que a veces descuido un poco. O sea, está en mi plan. Yo lo hago en mi casa, lo hago cuando voy a correr los días que me toca. Pero bueno, no siempre tengo como una corrección inmediata. Ya con el tiempo sé cuáles son mis debilidades, sé qué es lo que tengo que corregir, pero bueno, aquí estamos hablando de qué elegir al principio. Yo creo que la técnica es muy importante y es algo que siento que se le da más hincapié en el club de running. Después también es un lugar donde hay personas súper diferentes, de todas las edades, que quizás no te las encontrarías en ningún otro lugar, y hay como muchos niveles. Está el que está empezando, el que quizás ha hecho 2 media maratones, el que ha hecho 4 maratones. Entonces está un poco eso de la experiencia y de quizás de tomar personas de referencia dentro de tu mismo grupo. Entonces está buenísimo porque con ellos sí puedes hablar de diferentes temas relacionados con el running. Y también yo veo como ese sentido de comunidad, no lo veo todos los días porque bueno, al final es una persona que está trabajando y tiene que monitorear a sus alumnos, pero quizás los sábados veo que es como más descontracturado, a lo mejor se toman un mate, comparten, hacen una actividad especial, los veo hasta uniformados, los veo en la carrera. Definitivamente creo que es un lugar para vivir la experiencia de correr con gente que está, bueno, o igual o más emocionada que tú o más comprometida que tú con el deporte, pero bueno, si hay un lugar para correr, para aprender, para desafiarse, es ahí. Pero por supuesto, o sea, no todo es maravilloso, por eso digo que es muy importante ver cuál es tu nivel de compromiso, tu objetivo y tu personalidad. O sea, un club de running es una inversión, entonces tendrías que tener la responsabilidad, bueno, de ir los días que te pide ir, hacer lo que se te pide, o sea, hay una persona guiándote, hay que cumplir con un plan. Y creo que quizás alguna desventaja, pero quizás al principio pueda ser la competencia, depende del nivel del grupo, como ya dije, o sea, hay diferentes niveles, vas a ver personas que quizás han hecho 4 maratones, que tienen una técnica excelente para correr. A lo mejor eso te intimide un poco al principio, pero creo que si algo que pasa en los grupos de running es que a todos les emociona ver a una persona que está interesada en hacer lo mismo que uno hace. Entonces, ver a ese compañero hacer su primera carrera, yo creo que es emocionante para todos. O sea, no está esa competencia o ese miedo que uno cree al principio y bueno, ya será parte de los compañeros y del profesor, pues hacer que todas las personas que ingresen se sientan cómodas. O me gusta pensar que es así. Y la tercera es Social Run. Esta tendencia que comenzó hace 2-3 años como máximo, pero que tuvo su auge el año pasado, en 2025, en Argentina se vio en todas partes. Vivo en Buenos Aires, por eso hablo de Buenos Aires, lo que veo en los medios de Argentina, pero también he visto cómo es el movimiento en otros países y la verdad es que a mí particularmente es algo que me encanta. Algo que tiene es que es una puerta de entrada. El running sí es cierto, es una excusa. Al final la gente no llega temprano para calentar, no llega temprano para saludar a la gente al que puede conocer, entablan amistad, hay gente que se enamora, hay gente que dice que la gente solo va a eso. Bueno, si se da, nadie está obligado, pero me encanta que la excusa sea hacer un poco de actividad física, se puede hacer en cualquier lugar de la ciudad y siento que compensa un poco lo que le puede faltar al que corre solo y al que está en el grupo de running de toda la vida. El que corre solo, bueno, si no puede conocer a otras personas que estén en lo mismo que él, acá tiene la oportunidad perfecta. O sea, y si se enamora y hace un amigo, bueno, como obviamente va a ser un lugar al que quiera ir. En el club de running, donde realmente hay un horario, hay un objetivo, hay una técnica, está el profe, no siempre se da para que sea tan descontracturado, este es el lugar perfecto. Por eso, para mí realmente es una puerta de entrada. Y esto no es una percepción, o sea, el fenómeno ha sido tan evidente y sigue creciendo tanto que todas las marcas pagan estudios sobre esto. Por ejemplo, hay uno que hizo Strava en 2024 y arrojó que la participación había aumentado 59% y que el grupo demográfico que más se interesaba en estas actividades era las personas entre 18 y 35 años, o sea, bastante variado. ¿Qué quiere decir acá? Que no es algo de los jóvenes, no es algo de los adultos, es de la gente que quiere conectar. Y creo que, bueno, esa es la razón por la que todavía sigue creciendo y me imagino que en algún momento irá mutando porque la verdad es que un social run es algo como que bastante variado. Y ya evaluando estos 3 escenarios, quizás habrá alguno que me diga, sí, pero tú no puedes entrenar en un social run.
no puedes entrenar, no está diseñado para eso. Pero de lo que estamos hablando acá es de cómo iniciar, porque como corredores, depende de la edad que empieces y depende cuánto tiempo de tu vida te quieres dedicar a esto, obviamente vas a ir evolucionando y vas a encontrar lugares que en un momento es mejor para ti o no. Resumiendo, está el que corre solo, ojo, debería tener su entrenador, el que va al running team de toda la vida y el que quiere experimentar y va al social run a ver qué onda. O sea, los tres son válidos, no hay uno mejor o peor, son diferentes. Y si es mejor o peor depende de tus objetivos. Nuevamente, esto no me canso de repetirlo. Sin embargo, estadísticamente, la mayoría de las personas que corren prefiere uno de ellos. Y esto tiene una explicación científica y se llama la ciencia de la facilitación social. La mayoría de las personas prefiere correr acompañada, en grupo, en comunidad, con alguien al lado, así sea una sola persona. Y aunque todos, según la experiencia que tengamos, podemos llegar a esta conclusión, hubo alguien que lo observó, lo estudió y le dio el nombre que dijimos ahora, facilitación social. Esto lo hizo un psicólogo social llamado Norman Triplett, quien en 1898, o sea, fíjense desde cuándo se estudia el rendimiento deportivo, él hizo un estudio muy curioso y fue que vio que el rendimiento de los ciclistas era mucho mejor cuando corrían al lado de otros ciclistas que cuando corrían solos o contra el reloj. Él diseñó el experimento y llegó a la conclusión de que efectivamente la mayoría rendimos mejor en tareas que ya conocemos cuando competimos con otros. Así que si tú crees que no, que es que tú naciste más competitivo o menos competitivo, todos somos algo competitivos, pero evidentemente hay escenarios que potencian esa competitividad. Y acá hay algo muy curioso que vale perfectamente para los runners, para los corredores, como a ti te guste llamarlo. Y es que no necesitamos estar en una competencia directa para correr más rápido. Nos basta con saber que hay personas alrededor haciendo lo mismo. Ejemplo, una carrera. Ejemplo, cuando estás haciendo tus pasadas con tus compañeros de running club. O ejemplo, cuando corro sola y siento que tengo una persona muy cerca y no quiero que me pase. Siempre eso puede ser una motivación para hacerlo mejor. Eso sí, como todo experimento, hay unas variables que pueden hacer que los resultados sean más consistentes o no, pero en línea general es lo que pasa. Y hay algo que aclarar, o sea, no es que creas que vas a hacer cualquier actividad y porque alguien te esté viendo te va a salir bien. No, esto pasa fundamentalmente en aquellas actividades que ya son conocidas para nosotros. Es decir, si eres la persona que quiere correr, ese que sale muy temprano o muy tarde porque le da pena o porque le da vergüenza que lo vean, no sé, porque cree que corre raro, no, aquí no te vas a motivar si hay otro corredor. Esto pasa un tiempo después que lo estás haciendo y que ya te sientes un poco en confianza. Lo importante es que la facilitación social, esa de la que habla este psicólogo social y que descubrió en 1898, no es la única parte de la historia. Todo el mundo sabe que correr activa un montón de hormonas, lo que se conoce como el cuarteto de la felicidad. Seguramente alguna habrás oído, pero aquí te las voy a mencionar. Son la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la adrenalina. El punto es que estas cuatro las liberas cuando corres solo o cuando corres acompañado. Pero cuando corres acompañado se suma una quinta hormona y es la oxitocina. Esa es la hormona del amor, de la felicidad, la que liberamos en relaciones sociales, de parejas, de amistad. Y tú dirás, bueno, ¿y qué efecto me da liberar a mí este montón de hormonas? Las otras cuatro ya la conozco, pero esta, ¿qué tiene de especial? Pues como ya dije, es justamente la que se libera cuando hay actividades que combinan movimiento e interacción social. Y cuando hablan de facilitación social, yo creo que he tenido muchos casos en donde esto se ha aplicado en mí perfectamente. Yo antes no sabía que se llamaba así, decía competitividad y ya, pero sí me pasaba al principio cuando empecé a correr que en muchas carreras, viste que estás corriendo, entonces bueno, hay gente con la que mantienes más o menos el ritmo y bueno, y vas ahí y luego hay alguien que te pasa, que está al lado tuyo y te pasa. Entonces tú dices, no me va a pasar, o por lo menos eso es lo que digo yo, y empiezo y le doy y esa es mi motivación. Muchas veces la pasé mal, me costó recuperarme de eso más tiempo del que debía porque quizás no era el ritmo que yo debía tener, pero muchas otras veces también me di cuenta que en realidad sí podía. O sea, esa es una de las ventajas de correr acompañado, que quizás el que corre a tu lado, el que sabe más que tú, pues te motiva y te lleva a exigirte más, que quizás cuando estás corriendo solo eres un poco más cómodo. O sea, la verdad es que hay muchas cosas para resolver eso. Uno es la experiencia, uno es el reloj para medir tu pace, por supuesto la comunicación constante con tu entrenador, pero nuevamente son cosas que sí o sí vas a corregir cuando lleves un poco más de tiempo corriendo. Pero para mí la facilitación social sí, 100% sucede. Pero también hay algo que te da correr acompañado y no tiene nada que ver con la ciencia ni con la psicología social, sino
con tu sentido de responsabilidad o con cómo te lleves tú con eso de cumplir con tu palabra. Porque cuando yo empecé a correr, si bien tenía a mi entrenador que me mandaba el plan a distancia, justamente en ese tiempo una amiga empezó a correr y teníamos algunas carreras en común. Ella también entrenaba por su cuenta, pero algunos días de la semana nos reuníamos y decíamos, bueno, este miércoles, este jueves vamos a entrenar, a veces más cerca de su casa, a veces más cerca de la mía, y ese día cuando llegaba yo no quería ir y siempre lo que pienso es ¿por qué dije que sí? ¿Por qué puse el lugar y hora? Pero ya saber que una persona estaba arreglada y me estaba esperando, obviamente hacía que yo fuera. Al final, pues cuando terminas de correr, creo que todos los corredores decimos, sí, valió la pena, menos mal que vine. Entonces quizás en esos días en los que no tienes tantas ganas, tener ese tipo de compromisos, pues hace que quieras, sobre todo cuando la carrera está cerca. Y acá la conclusión es clara. Bioquímicamente hay una razón por la que prefieres correr acompañado. Al principio, elegir cómo empezar a correr también hace que te enamores más de este proceso, sobre todo si la decisión que tomas es la adecuada. Yo soy una persona que se conoce bastante bien, o por lo menos en el tema de puntualidad me conozco bastante bien, entonces para mí el entrenamiento a distancia siempre va a ser mi opción favorita, pero como dije, no la única, o sea, me encanta combinarlo con otras cosas, pero es algo que hasta el día de hoy, si me dan a elegir, es lo que prefiero. Me encanta tener decisión sobre mi tiempo, sobre mi horario, sobre la ruta que quiero. Si la decido cambiar, no tengo que hacer consenso con nadie. Me encanta mi ritual de la música, de la playlist. Creo que tener el control de lo que voy a hacer es como le gana a todo lo demás. Obviamente, si me estoy preparando para una carrera, lo vivo de otra manera quizás, pero hay algo que desde que empecé a correr me ha pasado, es que creo que no hay una semana en la que yo no haya salido a correr al menos 5 kilómetros una vez, porque de verdad que es algo que me encanta hacer, es un momento de desconexión, es un momento en el que puedo pensar mucho, puedo quizás no pensar en nada, pero me gusta que sea así, me gusta tener ese momento para mí, sobre todo cuando en el día a día hay tantos estímulos. Así que por ahora para mí es mi opción ganadora. Y obviamente me gustaría saber qué tipo de corredores son ustedes, si son los que prefieren correr solo y no dar mucha cuenta, salvo a su profe, de lo que van a hacer, si son aquellos que sí quieren ir un martes a las 7 y que su profesor y sus compañeros que hicieron maratones estén con ustedes, o si son de los que prefieren, bueno, hacer amigos, charlar, correr unos kilómetros y ir avanzando de a poco en su faceta como corredor. Porque claramente no hay una sola forma de correr. Si llegaste hasta acá, te agradezco por acompañarme en este 6º episodio de Cruzamos la Meta y te invito también a probar nuevas experiencias corriendo si no lo has hecho y nos vemos en un próximo capítulo.